Actualmente hay muchísimas personas que dicen que las ciencias políticas no son ni siquiera útiles para hacer un cambio en el mundo y que no son ciencias aplicadas como tal, ¿no? Realmente en el siglo XX ha surgido una ciencia que es muy interesante, que se contrapone con otra, pero de forma correlacionada, que es la ciencia de la paz. Esta ciencia de la paz, que todavía se está cultivando, permite entender cuáles son las causas que generan conflictos y cuáles son aquellas que pueden reducir el nivel de controversia, conflicto o violencia o tensión en un territorio o ya sea en un colectivo, ¿no? Es interesante porque esta ciencia de la paz, que se denomina irenología o ireneología, lo he leído de ambas formas, se contrapone con una de la guerra. Un estudio de la guerra realizado tanto por aquellos que aman la guerra como por aquellos que intentan combatirla. Y ese estudio se llama polemología. La polemología investiga cuáles son los conceptos o las causas polemógenas, ¿no? Es decir, cuáles son aquellas cosas que finalmente derivan en un conflicto abierto, incluso en una controversia o en un escenario bélico, ¿no? Es interesante porque esta ciencia de la paz y esta ciencia de la guerra, ambas ciencias, permiten al marco institucional supranacional trabajar para poder reducir el nivel de conflictos que hay en el mundo, como por ejemplo el capítulo 6 de la Carta de las Naciones Unidas va en todo, va derivada al cultivo y a la preservación de la paz, ¿no? Y es interesante puesto que también muchas personas dicen que las Naciones Unidas no vale absolutamente para nada, pero lo cierto es que a lo largo de la historia hemos visto que tanto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como la Asamblea General, estos dos órganos, han trabajado de forma digamos equilibrada, conjunta y más a través de las reformas que se produjeron para permitir que la Asamblea tuviese cierto poder que tiene el Consejo de Seguridad para poder actuar en caso de que se tenga que crear la paz en un territorio, ¿no? ¿Y esto por qué se da así? Se da así porque a lo largo del siglo XX se ha trabajado muchísimo para entender por qué se producen los conflictos bélicos y cómo se pueden apaciguar. Y se ha llegado a la conclusión, sobre todo, de que debemos actuar a nivel de investigación, a nivel de negociación y a nivel de diplomacia, ¿no? O de mediación, ¿no? Y es interesante porque en el concepto de diplomacia, por ejemplo, encontramos lo que es la diplomacia preventiva, que no es otra cosa que actuar a través de la diplomacia, de la negociación directa hablada, para poder crear en un territorio la posibilidad de que no se ejecute un escenario bélico que es previsible, ¿vale? Interesante porque la investigación, la mediación y la negociación permiten que en un territorio se generen nuevas posibilidades irenólogas o irenógenas, ¿no? Es decir, que se produzcan causas de paz dentro de un territorio que es potencialmente bélico, ¿no? ¿Y eso por qué es? Eso se da porque se ha descubierto a través del estudio científico de la paz y de la guerra que hay unas causas que generan la guerra y esas causas están relacionadas directamente o bien con la economía o bien con los conflictos sociales y políticos. Y en este sentido se trabaja sobre todo en estos aspectos. Y para ello, el concepto de Estado a través del siglo XX se ha ido matizando en cuestión de una política que se llama DIME. DIME en inglés, dime en español, que está sobre todo focalizada en 4 conceptos que tienen que ver con la militarización de un país, militarización para la preservación de la paz interna y externa, ¿no? Información, el manejo de la economía, de la diplomacia, ¿no? En este sentido, el Estado debe garantizar estas 4 cosas y curiosamente hay 5 funciones que derivan de esta política o modelo DIME, ¿no? Que estas funciones son las que hemos dicho en el fondo: la eficiencia económica, ya que permite que la paz pueda generarse internamente en un país, la cohesión social, y esto es algo que todos los estados modernos deben garantizar dentro de sus propias fronteras, la cohesión social, deben crear políticas de cohesión social, ¿vale?
la identidad individual y colectiva, es decir, dentro de un Estado-nación es muy interesante que todas las personas puedan identificarse individualmente más allá del colectivo y que todas las colectividades puedan identificarse colectivamente más allá del individuo. Es decir, que una persona se puede autoidentificar homosexual o musulmana y también puede identificarse individualmente como única. Aquí hay un entendimiento de que somos individuos puros y a su vez somos parte de un colectivo. Ambas cosas tienen que tener un consenso y tienen que estar equilibradas, ¿no? Pues, por tanto, los estados son los actores políticos de las relaciones internacionales. Y estos estados, como España, por ejemplo, que es un estado, tienen la obligación, tanto moral como legal, como política, de crear estas cosas dentro de ellos mismos, dentro de sus fronteras, y a través del modelo DIME y de sus funciones. Y más allá de eso, tienen que respetar, como he dicho, la Carta de las Naciones Unidas para la preservación de la paz, que se produce en 3 niveles, ¿vale? La paz se produce en 3 niveles. Primero, se genera el peacemaking, es decir, crear la paz como tal, digamos, generar la posibilidad de paz. Segundo es peace building, es decir, la construcción de la paz para su preservación y su estabilización. O tercera, el peace enforcement, que es obligar en un lugar de conflicto a crear la paz positiva a través de mecanismos regulatorios que posibiliten crear causas irenógenas. Irenógenas significa causas que generen paz, ¿vale? Entonces, esta ciencia de la paz lo que busca es implantar una paz que permita la libertad y los derechos fundamentales de todos los seres humanos en todo el mundo. Y esta ciencia tan joven, pero tan prometedora, está creciendo día a día para permitir que en todo el mundo ni haya una guerra mundial de nuevo, ni haya una posibilidad general de romper con todos los avances que hemos tenido en Occidente y en Oriente a lo largo del siglo XX, ¿vale? ¿Por qué he dicho en Occidente primeramente? Puesto que la Carta de San Francisco, en Europa y el mundo anglosajón ha sido principalmente los principales escenarios para la constitución de todas estas cosas. Lo que implica que en el fondo nos lo podemos tomar como una suerte de supremacía cultural, pero en el fondo, cuando evaluamos todas las cosas globalmente, nos damos cuenta de que no es tanto que, por ejemplo, Woodrow Wilson, que fue el impulsor de la Sociedad de Naciones, precursora de las Naciones Unidas actuales, ¿no? No es tanto que intentara enculturar el mundo, es decir, hacer que el mundo fuera más Estados Unidos, por ejemplo, no es tanto eso, sino evitar que haya conflictos internacionales como las guerras mundiales, porque al final eso es hambruna para todo el mundo, eso es conflicto y muerte para todo el mundo. Y no queremos eso. Los propios políticos no quieren eso, en general, ¿no? Alguno habrá psicópata, pero en general las personas no queremos eso, no queremos hambre, no queremos conflicto, no queremos guerra. Por tanto, se invierte muchos recursos para la irenología y es muy interesante decir que realmente el futuro de la humanidad parte de la construcción de estas dos grandes ciencias, la irenología y la polemología, para la preservación, para la creación o para el enforcement, el forzado, ¿no? El enforzamiento de la construcción de la paz en el mundo y la implantación de los derechos fundamentales, universales, para que ningún ser humano pueda vivir sometido a un estado dictador. Y esto es interesante, puesto que hemos visto a lo largo de esta reciente historia muchos casos en los cuales la irenología realmente ha surtido efecto. Lo podemos ver en los años 90 en Irak, lo podemos ver con el Gaddafi en la época de los 90 hasta el 2003, lo podemos ver en la operación turquesa de Ruanda. Y se sabe, por ejemplo, que si hubiésemos, las Naciones Unidas, hubiese invertido 5.000 efectivos, por ejemplo, para Ruanda, para
para, digamos, la evitación del genocidio que se produjo en Ruanda, realmente se podría haber evitado. Es decir, que en los años 90, después de la caída del muro de Berlín, la ciencia de la paz ha avanzado a pasos agigantados, ya que el marco internacional ha sido mucho más flexible y ha permitido eliminar esa tensión que había con la Guerra Fría y, por tanto, también aplicar de forma mucho más efectiva los fundamentos irenológicos, lo que nos lleva finalmente a la esperanza de que la propia ciencia nos va a llevar a una paz duradera, global y mundial.